Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Frase histórica atribuida a Abraham Lincoln. Pero esto es cierto. Y estamos hablando ahora acerca del 9 de Av. Esto no es nuevo. No lo desconocían nadie. Todos lo conocían, pero lo ignoraron. El 9 de Av no comienza hace 70 años. No comienza tampoco en el año 70, cuando el general Tito Romano destruye Jerusalén. Pero tampoco comienza allí cuando el rey del norte, Nabucodonosor, arrasa completamente con Jerusalén. No comienza ahí. Pero más aún no comienza con el deseo de los espías de querer hacer su voluntad, más que la voluntad de su creador. Tampoco comienza ahí. Pero tampoco comienza cuando Jacob se queda solo en esa noche 9 de Av y lucha con esa energía, con los 400 niveles de energía muy negativa, llamada Esav, y le dislocan su cadera. Pero esa dislocación de cadera es un previo aviso a que le iban a dislocar su templo. Se los iban a destruir y sin templo no se puede caminar. ¿Dónde inicia el 9 de Av? Ahí, en la expulsión del jardín del Edén. Se nos olvidó. Al ser humano se le olvidó la historia y entonces está condenado a repetirla. Bienvenido en este breve repaso del 9 de Av. Bendiciones y que sea de veraja. Shalom. Shalom Alejen y bienvenidos en la víspera del 9 de Av. En estos días difíciles, donde nos dice el libro de Lamentaciones que los enemigos nos alcanzaron entre los lugares estrechos o entre las dificultades. Haremos un breve repaso, un breve resumen de este famosísimo 9 de Av, en la cual diferentes sucesos trágicos han acontecido. Podría decirse que a través del pueblo de Israel, pero es que esto es a nivel general. Damos entonces un poco de historia de este famoso 9 de Av. Bienvenidos y comencemos. Vamos a tomar esta frase en el libro de Números, de Devarim, Deuteronomios. En el capítulo 1, Moshe da ciertas instrucciones, que en algún estudio lo vimos, como que no son instrucciones, sino son lugares que no se lograron superar. Nos dice el escrito, Eleja Devarim, Asher diber Moshe al Kol Israel be'erev hayardén. Habló Moshe a todo el pueblo de Israel del otro lado del Jardín. Y aquí les dice Bamidbar, be'arba mul sud bein paran. Les está narrando 9 acontecimientos que no se han superado. 7 acontecimientos que no se han superado. El primero nos dice que no hemos superado el desierto. Con respecto al becerro de oro. Nos dice también que en el cruce del Mar Rojo, que tampoco lo hemos superado. ¿Qué es lo que sucedió en el Mar Rojo? Bueno, que lloramos cuando vimos al enemigo detrás de nosotros y el mar enfrente de nosotros, nos quejamos, prácticamente blasfemamos porque dijimos, para eso nos ha sacado, para eso tu Elohim o el Creador a quien tú dices nos ha sacado para que nos mataran aquí, a un lado del río, del Mar Rojo. Y precisamente Paran. ¿A qué se refiere Paran? Estamos hablando del 9 de Av, pero aquí nos da la instrucción Moshe. Y tomamos esto como base para iniciar. ¿Qué es Paran? Bueno, Paran nos habla todo acerca, o el acontecimiento de los espías. Déjeme hacerle un poco de relato, y después un poco de relato, para entonces enganchar lo que es el 9 de Av. Esta escena trágica que no para. Esto viene desde la misma creación del Adán, desde la caída del Adán, y no va a parar hasta que termine este ciclo. Los acontecimientos no en cada generación va a suceder. Ciertas generaciones lo van a resentir más, otras pues ni cuenta se darán que están viviendo el 9 de Av. En la cuenta del monte Sinaí, o en la situación del monte Sinaí, en esa escena, recordemos nosotros que nos sacan de Egipto. Y lo digo nosotros como en forma personal porque éramos almas nosotros, aunque aún no tomábamos el cuerpo humano. El Creador ahí en el monte Sinaí llamó a todos y les dijo al pueblo de Israel, a todas las almas, dígase el pueblo de Israel llamando al Adán original,
con ustedes hago este pacto hoy, allí en el monte Sinaí. Y dice, no solamente con ustedes, los que están aquí en forma presencial, sino con aquellos que no están aquí. En la forma de alma, nosotros estábamos ahí. Recordemos que nuestra alma es mucho más vieja que nuestro mismo cuerpo. No concuerda nuestra edad física con la edad de nuestra alma. Estando en el monte Sinaí, el Creador nos entregó la Torá en un día muy especial. En un 17, nos llama ahí 50 días después de salir de Egipto. Nos da 2 instrucciones y después le pide a Moshe que esté 40 días y 40 noches y regresa Moshe. Nos da la instrucción, todos estábamos de acuerdo, dijimos una frase histórica, Nace Benishma, haremos lo que tú nos digas. Bueno, Moshe sube, Moshe regresa, se entrega la Torá, pues está el becerro de oro, se entrega la Torá, Moshe vuelve a subir y bueno, pasa un año, no voy a extender todo esto, pasa un año, ya tenemos nuevamente la Torá, Moshe volvió a subir, ya tenemos el Mishkan, porque después de que regresa Moshe con las segundas tablas de la Torá, el Creador le dice a Moshe que todos cooperemos para hacer el Mishkan, todos cooperamos para hacer el Mishkan. Se hizo el Mishkan, se inauguró el Mishkan, ya corrió un año, porque el Mishkan se inauguró el 1 de Aviv, prácticamente se cierra un año, y estamos ahí todos en el monte Sinaí, y da la orden el Creador que entonces ya teníamos todo, ya estaba la Torá, ya estaba el Mishkan, ya estaba el ejército, ya estaba el Sanedrín, ya estaba el sacerdocio, ya estaba absolutamente todo. Los Kohanim ya estaban listos, ya no había por qué estar en el monte Sinaí, no había por qué estar más al desierto, y le da la instrucción a Moshe que nos movamos entonces hacia Kadesh Barnea. ¿Qué es Kadesh Barnea? Es la frontera. Si vemos nosotros aquí, es la frontera prácticamente para entrar a la tierra de Canaán. Y ya estamos ahí instalados. Hacemos este viaje del monte Sinaí. Nos dice que hay un camino de 11 jornadas. Dice entonces, 11 jornadas hay desde el monte Oreb, desde el monte Sinaí, ya teníamos todo. Camino del monte de Seir hasta Kadesh Barnea. Había que caminar 11 días solamente. Aquí está la frontera. Y vamos entonces a entrar de este lado. De este lado, por cualquier razón íbamos a entrar aquí. ¿Por qué el Creador no nos llevó por acá? Bueno, porque antes de la salida de Egipto, unos 35 años antes, los efraimitas, los hijos de Yosef, ellos quisieron entrar o apresurar la entrada a la tierra de Canaán, y muchos de ellos salieron, y aquí en esta parte llamada Filistea, sí, los filisteos, aquí los mataron y todos sus cuerpos quedaron en el desierto. De ahí la profecía de los huesos secos. Por eso el Creador nos trajo para acá. Aquí nos entrega la Torá. Ya no hay nada que hacer. Ya está todo. Nos lleva un camino de 11 días a la frontera de Kadesh Barnea. Pero no tomamos los 11 días. En 3 días nos llevó, porque en el libro de Números nos narra algo muy extraordinario que pasó, que eso lo vimos en una parashá anterior. ¿Qué nos dice ahí? Vayisú behar Yahweh hader sheloshayam. Así pues, se fueron del monte de Yahweh y caminaron durante 3 días. Una jornada de 11 días, el Creador hizo que la hiciéramos en 3 días. ¿Por qué? Es que había no sé cómo decirlo, un artefacto llamado el arca. No era el arca de la alianza, esta se llama el arca del pacto. Aquella arca donde venían las primeras tablas. Pero este artefacto caminaba solo, flotaba. Y iba adelante de 3 días, y aquí nos dice, en español desafortunadamente no lo deja ver. En español solamente nos dice, así pues se fueron del monte del Señor y caminaron durante 3 días. Es lo único que nos deja saber. El arca del pacto del Creador iba delante de ellos, buscándoles un lugar donde descansar. Esto es algo impresionante, porque aquí nos dice que íbamos en un camino de 3 días, Derek Sheloshai Yamin, pero el arca dice Beajarón y Brit
y el arca del pacto de Yahweh. Nosole Feinegen iba delante de nosotros, Dere Shelosha Yamin, iba delante de nosotros 3 días, camino de 3 días, o sea, se adelantó, esta arca se adelantó 3 días, que es lo que hicimos. Para resumir esto, para no confundirlo más y ir directamente, aquí se abrió un espacio cuántico. Y soy raro. De hecho, soy de fantasía. Y si usted no lo cree, también está bien. No hay ningún problema. Pero este camino de 11 días lo hicimos en 3 días. Y quien iba abriendo todo esto era el arca del pacto. Se adelantó camino de 3 días. Nos hizo caminar. Nos hizo llegar aquí a la frontera de Kadesh Barnea. Y aquí sucedió, no es la base, pero aquí se desprende lo que es después entonces la maldición. Porque ya estando aquí en la frontera de Kadesh Barnea, nosotros le dijimos a Moshe, a ver, pero traíamos el arca del pacto, que esta arca del pacto lo que iba a hacer, estando aquí en Kadesh Barnea, teniendo ya el ejército, ya se había armado el ejército, ya se había acomodado, porque en el libro de Números, en el capítulo 1, el capítulo 2 y capítulo 3, se forma el ejército. El creador le dice a Moshe, todos los mayores de 20 años son míos, listos para el ejército, fórmate al Senedrín, necesitamos al Cohen Gadol, necesitamos también el Cohen ungido para la guerra, que es Pinjas, ya está todo el grupo completo. Por delante va el arca del pacto, atrásito va el cofre de Yosef, que iban cargando, los 12 cofres de los 12 patriarcas, y todo el pueblo, el ejército y después el pueblo. Bueno, estamos aquí en la frontera. ¿Qué iba a hacer esta arca? Esta arca se iba a adelantar. Y déjeme fantasear un poco, porque esta arca se levantaba sola y era un tipo de rayo, yo no sé si rayo láser, rayo gamma, pero que iba limpiando todo. Esta arca iba a hacer esta función, iba a ir limpiando la tierra, iba a ir matando las naciones que estaban ahí, y lo que iba a hacer el ejército iba atrás solamente cuidando o terminando de concluir con lo que no hiciera el arca, que el arca lo iba a hacer todo. Es de ahí que el creador nos dice que iba a pelear, pero precisamente cuando se levanta esta arca, Moshe dice unas palabras, levántate Yahweh, y sean esparcidos todos tus enemigos. El arca iba a entrar de esta manera, y nosotros, el ejército, íbamos a estar detrás, iba a regresar el arca, y se iba a depositar aquí, donde era Jerusalén. Aquí, nada más ahí. No necesitábamos más. Entrábamos, se hacía la repartición de las tierras, se levantaba aquí el Mishkan o el templo y comenzaba la etapa de restauración de las aguas. Bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque no dejamos que aconteciera. Estando aquí en la frontera, le dijimos a Moshe, Moshe, escoge a cada uno, a 12 hombres, a cada uno de la tribu, y mándalos a que inspeccionen la tierra para ver cómo es y qué enemigos son. Ahí ellos estaban blasfemando, estaban haciendo a un lado al Creador. Y el Creador dijo, Moshe, a veces no entendemos a Moshe, digamos el escrito, porque dice, bueno, voy a preguntarle al Creador. El Creador no estuvo de acuerdo, les dijo, mándalos tú, yo no estoy de acuerdo. Quiere decir que esta arca se retiró. Esta es la que nos iba a hacer entrar. Se retiró el arca, no la volvimos a ver más. Y entonces los 12 espías entran a recorrer la tierra, y es de ahí cuando regresan después de 40 días y 40 noches, traen malas noticias, hacen llorar al pueblo toda una noche, y ahí viene la sentencia. Pero es que ahí no empieza la sentencia. Déjeme, voy a brincar a otro cuadro. Porque el gran problema, el real problema, o el problema real, comienza precisamente en el jardín del Edén. Después del Creador haber hecho su universo, sus creaciones, sus dimensiones, hace su máxima creación llamada el Adán. Un Adán con una esencia grande, hecho de barro, de las 4 tierras de Adamá, de los 4 puntos cardinales de Adamá. Ahí, Yahweh Elohim, Beyatzer Adán, Afar Adamá, Yahweh Elohim formó al hombre de la tierra de Adamá y sopló en el aliento de vida. Ese aliento de vida que se le llama, somos todas las almas que después de haber hecho un muñeco de barro, nos mete a todos nosotros ahí. Nosotros somos el Adán, la corona de la creación.
inferior en rango, pero superior en esencia. Porque ese Adán es el que iba a dominar todo el cosmos que ya se había hecho. Y íbamos a empezar a reinar desde aquí, desde el jardín del Edén. Este jardín del Edén, bueno, nos hacen caer. Pero es sorprendente, porque nuestra caída en el jardín del Edén es el 17 del séptimo mes cósmico. Acá después le pusieron Tamuz y el quinto mes le pusieron Ab, pero las energías ya están estipuladas. Hay 3 meses que son del otro lado, de Esab, así se le llama, de Esab, por ponerle un nombre. Es el mes de Tamuz, el mes de Ab y parte del mes de Elul, y prácticamente ya al final de Elul prácticamente. Son 3 meses que están a cargo o que están bajo el poder de Esab o del otro lado, de aquel ángel que se reveló allá en el cosmos. Bueno, el día de nuestra caída allá en el jardín del Edén era un 17 del séptimo mes. Y el día 9 del quinto mes fue cuando nos expulsaron definitivamente del jardín del Edén, y como Adán nos depositaron en Adamá, y después al morir nuestro carne, esa esencia no esencia, pero ese material de barro de Adamá, nos depositan en Binah, que es la cámara de las almas o el mundo de las almas, y de ahí que constantemente estamos bajando. Bueno, ¿qué pasó entonces? Que se buscó cómo restaurar el Adán. Eso era el propósito. Y se buscó a través de Noah, no hizo su trabajo. Se buscó a través de Abraham, tampoco pudo hacer su trabajo. Los patriarcas tampoco. Se escogió a Moshe y parece que todo iba bien. Moshe, por cualquier situación, se iba dando, pero llevaba más o menos las cosas que se estaban dando. Era viable darse ya ese antídoto que nos había tirado. Se arregló todo para que en el monte Sinaí se conectara otra vez. Un 17 del cuarto mes nos tumbaron del jardín del Edén, y ese 17 del cuarto mes seríamos restaurados. Ahí donde nos entregaron la Torah. Todo iba bien. Todo iba bien. A no ser que en este 17 del cuarto mes, que déjenme poner un poquito los nombres, este 17 de Tamuz, cuando ya íbamos a ser reintegrados o ya íbamos a ser sanados por la entrega de la Torah, el becerro de oro nos vuelve a tumbar, pero es la misma acción que sucedió en el jardín del Edén. No nos pudimos conectar. Realmente escuchamos solamente 2 mandamientos, venía la verdadera Torah, no la pudimos hacer, es uno de los errores, lo que nos marca Moshe, el desierto, el Egel, el becerro de oro. Volvimos a caer en esclavitud, no nos liberaron, no porque no quisiera el Creador, nosotros no fuimos capaces de esperar un momento y de hacerle más caso al Creador, y le hicimos más caso a aquel dicho de que Moshe ya había muerto. Bueno, en este 17 del cuarto mes nos iban a restaurar, y ese día iba a ser Yom Teruah. Este 17 de Tamuz era un día, o iba a ser el día de Yom Teruah, la reconciliación o la reestructuración del Adán. Y el 9 de Ab, el 9 del quinto mes, sería Yom Kippur, que nos iban a perdonar nuestra transgresión en el jardín del Edén. Le vuelvo a repetir, estas 2 fechas venían muy marcadas, no desde acá abajo, desde arriba. Déjeme resumirlo un poco. Estábamos en el jardín del Edén, y en el 17 del cuarto mes, 17 de Tamuz, nos tumba el otro lado, la Nahash, nos tiró, nos hizo caer, nos expulsan del jardín del Edén, se busca la opción más viable era otro 17 del cuarto mes, allí en el monte Sinaí, todo se estaba dando, no lo pudimos arreglar, no nos pudimos conectar, el becerro de oro impidió todo. Después, porque esto hubiese sido, lo voy a repetir, el Yom Teruah, y el 9 del quinto mes sería Yom Kippur, se cerraría el ciclo y comenzaríamos nuevamente la restauración, pero ya de una manera diferente. No se dio. De ahí entonces que el profeta me señala esto. El profeta sabía muy bien, porque es profecía, y eso es
palabra que le da el Creador. Después el profeta Zacarías nos dice: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Ki amar Yahweh Sebaot, son Harbi, el ayuno, Betzón Harbi, el ayuno del cuarto mes, que es el 17 de Tamuz. Y dice Betzón Jajamishi, y el ayuno del quinto mes. Estamos hablando de estos dos solamente. Estos vienen otros dos ayunos, pero no los vamos a tocar porque no corresponde. De hecho, el que corresponde ahora, porque estamos en vísperas de Ab, es el ayuno del quinto mes. Ayuno es no comer. Después se tornarán una gran bendición. Así nos dice. Déjenme regreso aquí porque estamos hablando del 9 de Ab, que está próximo a llegar. ¿Qué pasó el 9 de Ab? Los espías, ya le mencioné, no quisimos que el Creador nos metiera a la tierra. Quisimos nosotros explorar. El Creador dijo: pues mándalos tú, Moshe. Es una frase similar como la que utilizó el profeta. Le dijo el Creador: quieren rey. Y dijo: no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Aquí es de la misma manera. Le dijo: Moshe, mándalos tú. No te han preguntado que los mandes tú o que los mande yo, sino que no han dicho indirectamente que yo no los mande. Y ahí es una pelea con el Creador. Es una pelea que estamos haciendo. Porque no solamente difamamos la tierra cuando fuimos o cuando fueron los representantes a Canaán, sino que dijimos que había gigantes que ni el Creador podía con ellos. Es un enojo constante con el Creador. Y dice el Creador: mándalos tú. Hay una palabra muy fuerte. En el hebreo, una vez se la mostré, no la traigo ahorita, que no dice mándalos tú. Les dijo que se larguen. Así está el escrito. Ya le di el estudio en su momento, pero así les dice que se larguen ellos si quieren. Y aquí nos dice, en el Talmud de Bablí, tratado de Sotá 35a, toda la congregación levantó la voz y gritó. Rabá dice que Rabino Yahanan dice: ese día fue la víspera del 9 de Av, con respecto a los espías. Y el santo bendito sea dijo: ese día lloraron un llanto gratuito, así que estableceré ese día para ellos como un día de llorar, o que llorarán por las futuras generaciones. Mes trágico. Pero le vuelvo a repetir, no se dio en la tierra. Esto se dio desde el origen. Déjeme, ahora le voy a mostrar algo. Porque si se dio en el origen, ya se venía dando. El pueblo no quiso. No es que no sabía lo que sucedía en esas fechas. No quiso alinearse en esas fechas. Porque aquí tenemos otro ejemplo, que pareciera que no es cierto. Pero déjeme explicárselo. Nos dice aquí: cuando Jacob vio que Esau venía acompañado de 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Rachel y las dos esclavas. Citó primero a las esclavas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos, y por último a Rachel y a José. Pero vamos a abrirlo un poquito porque nos dice aquí que traía 400 hombres. Déjeme interpretar eso. Tal vez no esté de acuerdo conmigo, pero lo que le voy a explicar está escrito en el Midrash, en el Zohar. ¿Qué es lo que miró Jacob? Vamos a traducirlo un poco. Las almas, o el Adán, o Israel. Jacob es el nivel más bajo que Israel. Recordemos que antes de Israel se llamaba Jacob. Jacob es aquel que no está tan apegado con el Creador. Israel es aquel que ya busca al Creador. El propósito del Creador es ese, que toda la humanidad llegue a ser Israel. No Israel, el que tenemos ahí en el oriente, no, dista mucho. Recordemos que eso es muy diferente. Esa es una religión y la Torah no es religión. La Torah habla de energías o habla de situaciones que se dan. Por ejemplo, aquí nos dice: cuando Jacob miró que Esau venía acompañado. En otras palabras, cuando Jacob vio que el 9 de Ab, o que el mes de Ab, venía acompañado de 400 hombres, pero déjeme descifrarle qué es 400. Es la letra Tav. Y la letra Tav está formada de dos letras. Esta es una Dalet, parece una Resh. Por la estructura, está muy bien hecha. Pero normalmente esto es una Dalet. Y esto es un... Mire, déjeme, se la dibujo, que estaría así. Esta es una letra Dalet y esta misma es una letra Nun. Ya la vimos entonces. ¿Qué significa la letra Tav?
significa dos letras, la Dalet y la Nun. La reacomodamos y nos dice Din, juicio. Vamos a ver entonces, cuando los hijos del Creador vieron que venía el mes de Av, el mes acompañado con juicio, repartió a los niños. O sea que nos tenemos que cuidar. De ahí viene toda la tradición, que estas 3 semanas eran muy peligrosas y que habría que tener mucho cuidado. Pero vamos a ver un poquito más lo que nos dice aquí, porque estos 400, para entender un poquito más, nos dice que estos 400 hacen alusión a algo que también tenemos en el escrito, y es con respecto a la historia del patriarca Abraham. Cuando muere Sarah, compra una parcela en la tierra que le pertenecía a Efrón elitita, una parcela que contenía la cueva que Abraham quería usar para establecer su toma familiar. Ambas partes aceptaron el trato y Abraham pagó inmediatamente el precio de venta de 405 ciclos de plata. ¿Quién es este personaje Hebrón? Bueno, Hebrón, que tiene una numeración de 400, significa polvo. En otras palabras, es la Nahash. Afar. Mire, no leamos Efrón. Afar. ¿Qué es Afar? Lo que le dijeron a la Nahash. Polvo tragarás, serás del polvo. En otras palabras, quien estaba viniendo aquí era la Nahash. Era el tiempo de Ab. Ahora, vamos a verlo de esa manera. Jacob vio y tuvo que tener mucho cuidado. Déjenme, voy a cerrar con esto, porque es impresionante. Había claves. No había por qué derrumbar los templos. Todo estaba, solo era cuestión de revisar el escrito. Constantemente los profetas nos dijeron: escudriñen el escrito, pregunten. Las sendas antiguas, los ancianos, los escritos, ahí está todo codificado. Entonces el 9 de Ab no se dio con los espías, no, se dio en el jardín del Edén. Y después se dio con Esab. Y Esab nos los deja ver muy claro. Vamos a ver aquí. Jacob se levantó aquella misma noche. ¿Cuál noche? El 9 de Ab. La noche que nos expulsaron del jardín del Edén. Tomó a sus 2 esposas y a sus hijos, a sus esclavas y a sus 11 hijos, y los hizo cruzar el río Yabok. Juntó todo lo que tenía. Cuando Jacob se quedó solo, un hombre luchó con él hasta el amanecer. Pero como el hombre vio que no podía vencer a Jacob, lo golpeó. A ver, aquí está. Lo golpeó en la coyuntura de la cadera. ¿Qué significa esto? Le golpeó su templo. Pero a ver, no dice. Claro que aquí no dice. Le golpeó en la coyuntura de la cadera. Y esa parte se la dislocó. Mire, Jacob, Israel sin templo es muy difícil. No hay conexión. Es más, nos cuesta más conectarnos. El templo era un acceso directo. Era una entrada. Era la que se abre Jerusalén, o el templo se abría en cada Shabbat y en cada Rosh Hodeish, porque se conectaba a la puerta oriental, la que está al oriente, el Kadán. Ahora sin templo es muy difícil conectarlo. Tenemos que meternos muy de lleno y para que esa puerta se abra. Aquí nos dice que nos descoyuntaron la cadera, nos dislocaron, nos derrumbaron el templo mientras luchaba. Entonces el hombre le dijo: suéltame porque ya está amaneciendo. Suéltame porque ya está amaneciendo cuando se acabe la era, el ciclo. Si no me bendice, no te soltaré, contestó Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó aquel hombre. Me llamo Jacob, respondió él. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel, porque has luchado con Elohim. ¿Qué has luchado? Lo que le dije hace un momento allí en los espías. Que le dijimos: no queremos que vayas con nosotros, no queremos que nos metas a la tierra de Canaán, queremos nosotros explorar. Y les dijo Moshe que se vayan ellos. Yo estoy enojado con ellos. Ellos me han desechado a mí. Y aquí le recuerda el ángel: tú has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. ¿Qué es eso? Cuando nos restauramos o cuando nos acercamos al grado.
Cuando decimos creador del universo, ya no voy a explorar Canaán, méteme tú, porque de hecho tú me ibas a meter. Y aquí nos sigue diciendo el texto. Ahora dime tú cómo te llamas, preguntó Jacob, pero el hombre le contestó, no me preguntes, no necesitas saber mi nombre. Luego el hombre lo bendijo, ahí mismo Jacob llamó a aquel lugar Penuel, porque dijo, he visto a Elohim cara a cara y sin embargo todavía estoy vivo. En otras palabras, he hablado con el arca que nos va a acompañar, he hablado con esa arca, el representante, esa arca es el Mesías, porque no se lo había dicho. He hablado con él, en el arameo nos dice la menra de Yahweh, esa era el arca del pacto. Dice, he hablado, he negociado con el Creador, pero negociaron. Pero fíjese lo que dice aquí. Jacob estaba pasando Penuel cuando el sol salió, pero debido a su cadera iba cojeando. Por eso, a ver, se lo voy a reinterpretar. Lo voy a leer y lo voy a reinterpretar. Por eso, aún el día de hoy, los descendientes de Israel no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque Jacob fue golpeado en esa parte. Déjenme, se lo voy a interpretar. Pero debido a su templo que estaba caído, iba cojeando, no caminaba bien. Le iba bien, le iba mal, no se puede estabilizar cuando ese tendón, cuando ese nervio ciático físicamente nos está molestando. Por eso, aún el día de hoy, los descendientes de Israel no comen. Esto de no comen, ese es ayuno. Hasta hoy, los descendientes de Israel, el 9 de Ab, ayunan. ¿Por qué? Porque se les descoyuntó, porque su templo fue quebrado, fue destruido, porque Jacob le destruyeron esta parte, la parte principal, donde conectarnos con el Creador. Este es que le golpearon la cadera. Esto. Déjeme cerrar con un poquito de la historia que nos dice. En 2 de Reyes, capítulo 25, 8, 10, nos dice, en el quinto mes, que es el mes de Av, nuevamente, viene la historia. A los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nebuzaradán, su capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová. Le puse porque es un texto que tomé de una forma electrónica. Y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Bueno, aquí nos dice que llegaron el 7 del mes quinto, que es el 7 de Av, del 3338 del calendario hebreo. ¿Por qué llegaron el 7? Porque en 2 días saquearon todo el templo. Se llevaron todos los utensilios. Ya se habían llevado parte 3 años y medio atrás. Ya se habían llevado parte, ya se habían llevado más jóvenes. Pero aquí acaban de saquear el templo. En 2 días saquean el templo y el día 9 exactamente destruyen Jerusalén. Le dislocan la cadera a Israel. Ya no puede caminar. Repito y cierro con esto. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. El ayuno del 4º mes y el ayuno del 5º mes que le dislocaron la cadera y que el tendón no lo comen los hijos de Israel, o que no comen porque ayunan, después será un tiempo de restauración. ¿Cuál es el mensaje? Estar atentos en los tiempos. Le dislocaron la cadera en general a nuestro patriarca Jacob. A nosotros, si olvidamos la Torah, Haz Beshalom, que no nos disloquen la cadera. ¿Qué es eso? Que no destruyan nuestro templo. El templo no se destruyó en un solo día. Primeramente lo sitiaron, primeramente lo dañaron, primeramente lo enfermaron y después fue derribado. Pero no fue Nabucodonosor. Me refiero, no fue idea de Nabucodonosor. Es que el Creador le dijo, Nabucodonosor, ve y destruye el templo. Estamos en el mes de Ab, donde la constelación que rige es la constelación de Leo, el león, donde precisamente a Nabucodonosor le llaman el león del norte. Y el Creador le estuvo diciendo a Nabucodonosor durante 18 años, 18 es vida, muerte, Nabucodonosor, ve y destruye Jerusalén. No quiso. Tanto que no quiso que mandó a su capitán.
Le dijo, yo no quiero destruir. Conocía muy bien Nabucodonosor a Irán, descendiente de Irán, era muy buen amigo de Salomón. Bueno, Salomón sabía muy bien la historia del templo de Jerusalén. No quiso. Mandó a su capitán y le dijo, destrúyela tú, yo no quiero ir. Jerusalén es una esencia, Jerusalén. Mis antepasados conocieron Jerusalén. Y el creador casi lo obligó a que destruyera. ¿Por qué? Era necesario, porque el templo ya estaba contaminado. Nos dice otra historia, que el Mesías iba a nacer el 9 de Av. ¿Por qué nos dice eso? Es un Midrash, y está en el Midrash de Lamentaciones de Rabá. Que nos dice, es una historia larga, no se la voy a contar ahora. La última parte nos dice, porque el Mesías vendrá a la caída del templo y retornará cuando se levante el templo. Son claves nada más. Porque la otra forma y la otra enseñanza es que también el 9 de Av se destruye lo que es, porque se cae el primer templo, lo recuperan, lo renuevan, lo reconstruyen, y en la época de los romanos nuevamente un 9 de Av, general Tito romano, destruye y arrasa nuevamente en el año 70 Jerusalén, y hasta la fecha se está caminando con la cadera dislocada. No hay un caminar, no se puede caminar. Que el Mashiach restaure todo eso, pero que necesitamos nosotros poner nuestra parte y restaurar nuestra relación con el Creador. Afortunadamente estamos ya por pasar este 9 de Av, el ayuno de Av, porque no se come, lo dice aquí, los hijos de Israel no comen el 9 de Av. Y después viene la gran fiesta, el 15 de Av, porque 15 no es otra cosa que Yod He. De ahí comienza la alegría, después ya viene Elul, después ya vienen las fiestas, ya viene Yom Teruah, ya viene Yom Kippur, ya viene Sukkot, ya viene Simchat Torah, ya viene toda la alegría. Pero ahora estamos en ayuno. Que ese ayuno sea bueno, pero que su acercamiento al Creador y su guianza del Creador sea mucho mejor. Bendiciones y que tenga un buen 9 de Av. Shalom y hasta la próxima.